Sí, bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por acompañar a la República Bolivariana de Venezuela en este seminario internacional promovido por el Instituto Simón Bolívar, por la Secretaría de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, por el Programa Nacional por la Paz y la Convivencia Democrática y por el Observatorio Nacional Antibloqueo. Hoy es martes 28 y el próximo jueves 30 termina aquí en Venezuela una gran movilización nacional que ha denominado la presidenta encargada de la República, la compañera Delcy Rodríguez, y todo su equipo, Gran Peregrinación Venezuela Vuela Libre por el levantamiento de las sanciones y por la paz. Vamos a ir viendo a lo largo de esta hora y media aproximadamente que vamos a estar en conexión algunas imágenes de lo que ha sido el recorrido de esta peregrinación nacional que arrancó desde 3 puntos de la República geográficos de la República Bolivariana de Venezuela y que viene avanzando hacia la capital para un gran cierre que será el próximo jueves 30 de abril, el día previo al 1 de mayo, que ha generado tanta expectativa, tanto nacional como internacional. Me acompañan el día de hoy el compañero William Castillo, viceministro de Finanzas y director del Observatorio Nacional Antibloqueo. Nos acompaña también la compañera Indira Urbaneja. Ella es analista político, comunicadora y forma parte del Programa Nacional por la Paz y la Convivencia Democrática. Y nos acompaña la compañera Lídice Altuve, ¿verdad?, directora del Instituto Simón Bolívar, además de otros compañeros que están aquí presentes con nosotras y con nosotros. El propósito de esta peregrinación es convocar a sectores de la vida nacional que han decidido no solamente después del 3 de enero, sino también el año pasado, a partir de los múltiples llamados que hizo el presidente Nicolás Maduro a la unión nacional, a la convivencia pacífica y democrática, a la apuesta de todos los sectores por la prosperidad económica del país, y que el 3 de enero, dada la circunstancia terrible que vivió la República, dada la agresión militar contra nuestro país, que generó más de 120 muertes y que derivó en el secuestro de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de su esposa y diputada Cilia Flores, muchos sectores de la vida nacional han dado un paso frente a la violencia. Se han convocado, se han autoconvocado y se han unido a este peregrinar, que así lo llamó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Se han unido a las fuerzas del chavismo por lo que sabemos debemos defender entre todas y todos, que es la soberanía nacional. Una situación similar a menor escala se vivió los días posteriores al 11, 12 y 13 de abril del año 2002, después del golpe de Estado militar contra el comandante Chávez, que también derivó en un secuestro al presidente constitucional de Venezuela, solo que ese secuestro se abortó a las 47 horas. Pero en ese momento, diversos sectores de la vida política, social, civil, académica, productiva del país, se deslindaron de las agendas violentas, de los asaltos inconstitucionales para hacerse del poder y acudieron al llamado que el comandante Chávez hizo cruz en mano el día 13 de abril, cuando fue rescatado y restituido en el poder, y él levantó la cruz e hizo un llamado a la convivencia de todos los sectores de la vida política nacional. Allí el chavismo, o digamos, las fuerzas de apoyo al presidente Chávez crecieron exponencialmente en Venezuela y dio pie para que entonces todo el entramado social
de bienestar social que procuró el comandante Chávez para la República, las misiones, el crecimiento exponencial de la economía, etcétera, se pudiera dar en una situación de paz y convivencia que después tuvo otros traspiés, pero eso ya es otra historia. A partir del 3 de enero hemos visto cómo fuerzas democráticas de oposición que ya estaban sumadas a la vía electoral, a la vía constitucional y al ejercicio de la política, por ejemplo en la Asamblea Nacional, han dado un paso al frente para acompañar al gobierno, para que la legitimidad y el posicionamiento institucional de la República Bolivariana de Venezuela goce del estatus que debe tener de acuerdo con la legislación internacional. Y en algunas imágenes vamos a ver cómo en ese peregrinar están los colores, las tarjetas, la militancia, no solamente de partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional o que tienen espacios de gobierno en legislaturas regionales, en gobernaciones, etcétera, sino también de sectores productivos, de sectores culturales, académicos, en fin, de fuerzas vivas de la sociedad que han decidido dar un paso al frente por el futuro de Venezuela. Frente a la agresión, frente a la guerra, pues Venezuela da un paso al frente por la paz. El llamado de la presidenta a esta convocatoria es por el cese, el levantamiento definitivo del bloqueo económico, financiero y comercial que pende sobre la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2015, cuando una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dictaminó o determinó que Venezuela significaba una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses norteamericanos, y a partir de allí comenzaron una serie de medidas coercitivas, unilaterales, violatorias del derecho a la vida, del derecho al libre comercio, del derecho al bienestar social de la población, que nos las va a explicar ahora el compañero William Castillo, pero que en este momento es muy importante y es la premisa que quiero dejar clara para darle el paso a nuestros ponentes, siguen vigentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, el bloqueo económico, las medidas coercitivas unilaterales que pasan de 1000, que han venido aplicándose para atormentar, asfixiar la vida, el ejercicio económico y por tanto el bienestar social de la República, no han sido levantadas o no ha sido levantado de un todo, como se dice en algunos medios internacionales, sino que se han otorgado algunas licencias con unos fines específicos que ya le va a explicar el compañero William Castillo. Yo quiero agradecerles a ustedes. En este momento hay conectadas unas 271 salas. Tenemos aquí presentes Indira y William, a Dominica, Guinea-Bissau, Puerto Rico, México, Argentina, Mozambique, Kenia, El Salvador, Rusia, la República Democrática del Congo, Angola, Costa Rica, Brasil, Senegal, Reino Unido, Suiza, Honduras, República Dominicana, Bélgica, Benín, Ecuador, Portugal, Kirguistán, Italia, España, Austria, Cuba, qué linda es Cuba, un beso para Cuba, y Chile. Estamos conectadas y conectados en este momento para que en distintas salas y también individualidades, movimientos sociales, partidos políticos, el propósito de esta reunión es primero el acompañamiento, que agradecemos infinitamente que ustedes nos den en este peregrinar, y luego para clarificar algunos aspectos de esta movilización y de la realidad política económica del país que tengan ustedes a bien preguntarnos en este caso, ¿no? Clarificar algunos aspectos que vienen siendo distorsionados por la gran mediática internacional. Estamos bajo fuego de la desinformación y de la guerra cognitiva, bajo fuego. Sabemos muy bien, lo analizamos aquí, de eso nos va a hablar también la compañera Indira Urbaneja, que desde los polos
de poder, sobre todo los polos de poder que tienen intereses específicos en los recursos estratégicos de Venezuela, hay una operación intensa, incesante, muy fuerte de guerra comunicacional desinformativa contra Venezuela, que busca confundir en primer lugar, que busca señalar la moral, los principios de la revolución bolivariana y que busca sobre todo dividir la unión de las fuerzas bolivarianas a lo interno de Venezuela y de la solidaridad internacional a lo externo. Por eso agradecemos y creemos que es muy importante que hoy tanto William Castillo como Indira Urbaneja nos den una visión precisa, científica, de lo que significa, por un lado, el estatus del bloqueo económico, de las sanciones en Venezuela y de cómo hemos pasado, así se llama la ponencia de William Castillo, de la agresión a la peregrinación. Y la compañera Indira Urbaneja nos va a responder a la pregunta: ¿es posible la convivencia pacífica y democrática en la Venezuela de hoy? ¿Quiénes son sus actores? ¿Cómo venimos interactuando? ¿Qué es lo que está ocurriendo de verdad en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela? Yo quiero que veamos un video de la peregrinación, parte de lo que ha significado este recorrido, en el cual está en primera fila la presidenta encargada de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el secretario general del partido y vicepresidente de Seguridad de la Nación, Diosdado Cabello Rondón. Adelante, video. Venezuela vuela libre. Gran peregrinación, unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz. Presidenta, ¿cómo se siente? Estamos comenzando la peregrinación. Demasiado emocionada de esta peregrinación, que es por el encuentro, por la convivencia, por la paz, por una Venezuela que pueda respirar y volar libre, sin sanciones, que esta peregrinación no tiene dueño partidista, es de los venezolanos y las venezolanas, y vamos juntos, vamos a caminar juntos, a rezar juntos, a cantar juntos por nuestra Venezuela. Amén. Aquí estamos en esta hermosa actividad convocada por la presidenta Delcy Rodríguez. Peregrinación por la paz y por el levantamiento de las sanciones contra el pueblo de Venezuela. Táchira, que se ha convertido en territorio de paz, territorio de prosperidad, y acudiendo a ese llamado que no solo es la presidenta, es de toda Venezuela, volar libre, sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de sanciones. Ha iniciado la gran procesión para promover la unidad de todas y de todos, para dejar de lado los odios, dejar de lado la diatriba, dejar de lado la polarización extrema, que no ha hecho más que inducir la posibilidad de que Venezuela sea atacada y sea bloqueada. Y lo que nos une es el deseo, el proyecto, la esperanza que tienen las jóvenes y los jóvenes de Venezuela de cumplir con la consigna que hemos tenido en esta gran procesión, que Venezuela vuele libre. Venezuela vuela libre. Gran peregrinación, unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz. Bueno, así están las calles de Venezuela toda en este momento. Cada día son 3 estados con grandes movilizaciones, así como la hemos visto. Yo quiero entonces ya iniciar la primera exposición del día de hoy a cargo del licenciado William Castillo Boyé. Él es periodista, es un muy buen pedagogo y es el director del Observatorio Nacional Antibloqueo. Así que adelante, William, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días a todos y todas. Gracias, Tania. Bueno, y a los organizadores de esta actividad y, bueno, por supuesto, a todos los que están conectados, ¿no? Mis palabras, esta intervención de unos 30 minutos, lo voy a centrar en tratar de presentar algunos elementos del contexto de las medidas coercitivas unilaterales, del contexto económico y político de Venezuela, como un aporte que hace el Observatorio Venezolano Antibloqueo a tratar de despejar todo el ruido mediático y la campaña de guerra de información que estamos sufriendo en estos momentos. Como sé que este es un público
bastante informado. Algunos elementos de esta presentación, que es más larga, la voy a pasar rápidamente para centrarme en los aspectos vinculados específicamente al bloqueo económico, al proceso de recuperación económica que inició Venezuela en medio del bloqueo y a la situación económica y política presente, tomando en cuenta también el factor petrolero, que es un tema sobre el cual me imagino todos ustedes tienen bastantes preguntas. Yo digo que aquí tenemos hoy, fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, más preguntas que respuestas. Y eso no es nada malo, eso no tiene nada que ver. Las redes sociales nos hacen querer sentir que tenemos que saberlo todo y tenemos que tener una explicación instantánea de todo lo que está pasando. La realidad es muy compleja y vamos a tratar al menos de algunos elementos centrales, dejarles a ustedes argumentos y reflexiones para la solidaridad y la defensa de nuestro país. Así que adelante. Decimos de la agresión a la negociación, que es la peregrinación, porque hoy le extendemos a este proceso de consulta, de movilización nacional, como hemos visto, pero hay una caracterización fundamental del nuevo momento político, de una coyuntura inédita en el desenvolvimiento de la revolución bolivariana y el proceso político venezolano, que caracteriza, sin que haya acabado la agresión, un proceso de negociación con los entes agresores o con el ente agresor de Venezuela. Eso es difícil entenderlo, vamos a irlo explicando por qué. Aquí les inicio con una imagen de nuestra presidenta encargada, reiterando y empezando por esta aclaratoria que siempre la hago en todas las intervenciones, Tania. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros y está secuestrado en los Estados Unidos y sometido a un criminal proceso de lawfare de judicialización. De eso haremos algún comentario también. Así que es el mismo gobierno. Vamos rápidamente entonces a pasar, vamos a hacer un repaso histórico, los 25 años de agresiones, el bloqueo a Venezuela, que ya lleva 11 años, Tania, vamos a cumplir este diciembre 12 años, porque esto se inició en diciembre del año 2014, los logros de la estrategia antibloqueo diseñada por el presidente Nicolás Maduro, la agresión militar, que no la voy a comentar porque es un tema bastante conocido, lo pongo como punto de inflexión, para hablar de la nueva etapa y el factor petrolero como uno de los elementos fundamentales. Adelante. Paso rápidamente esto, es evidente que la revolución bolivariana lleva más de 25 años de agresiones, más de un cuarto de siglo agredida. Es decir, esto no es nuevo. Y el elemento fundamental, como ha señalado la doctora Delcy Rodríguez, es que existe una contradicción histórica. Así que no nos vamos a meter, porque ustedes la conocen bien, es la contradicción Bolívar-Monroe. Hoy la doctrina Monroe se hace llamar a sí misma la doctrina Donroe. Así que existe un elemento estructural, histórico, que marca las relaciones entre nuestros países y que se inició cuando Venezuela estaba iniciando su proceso como república independiente. De tal manera que esto no tiene que ver con un momento, con una decisión particular, sino con un proceso histórico donde Venezuela ha enarbolado siempre las banderas de la independencia, de la soberanía y, por supuesto, desde el norte se ha tratado de imponer formas de coloniaje y dominación de nuestros pueblos. Adelante. Bolívar ya lo había visto, lo pasó muy rápidamente, en 1822, visualizó un año antes de que se lanzara la doctrina Monroe. Bolívar escribe esto al entonces presidente de Colombia y le dice que, bueno, ahí en este continente se está alzando una nación muy poderosa, muy rica, muy belicosa y capaz de todo. Parece escrito el 4 de enero o el 2 de enero, parece escrita esa carta. Si vemos en el contexto del tiempo, estos 25, 26 años de resistencia y de lucha, ha sido una lucha por la soberanía, por construir un nuevo modelo político, por defender una constitución contra golpes de Estado. Hemos acudido a referéndum, hemos sido víctimas durante 20 años de procesos de agresión, de violencia política, muy virulenta en la calle, con cientos de muertos cada vez que se ha producido este proceso. Venezuela ha estado luchando por defender su paz interna, su soberanía como Estado y a la vez construir un modelo político humano, solidario, basado en un Estado de derecho y de justicia. Pero al fallecimiento del comandante Hugo Chávez en el año 2013, se inicia esa última etapa que hemos llamado la etapa más agresiva de esta agresión,
más dura, más cruel, más inhumana, que es lo que hemos caracterizado como el bloqueo y que comienza, podemos decir, el mismo año de la muerte del comandante Chávez, pero que formalmente se inicia en el año 2014 y que culmina en una agresión militar. La idea de esta línea de tiempo es que entendamos que esto es, así como hay una contradicción histórica, hemos estado más de un cuarto de siglo defendiendo esta patria y sobre todo defendiendo la posibilidad de ser soberano, independiente y la paz de nuestro país. Adelante. Así que se generó el bloqueo. El bloqueo en 2014 es la fase donde las fuerzas imperiales, las fuerzas enemigas de la Revolución Bolivariana y de la democracia venezolana diseñan un esquema de agresión multiforme, política, económica, financiera, simbólica, mediática, pero que tiene su centro en la economía y cuyo objetivo era producir, lo que ellos mismos han dicho, un cambio de régimen político. Un cambio de régimen político no es un cambio de gobierno, ni es un cambio de magistratura, de jefe de Estado, es un cambio del modelo. Así lo han dicho desde hace 25 años nuestros agresores. Adelante. Y ahora reducimos la línea de tiempo a los últimos 11 años, 12 años ya casi, desde el 2014, algunos podrán ver, me imagino que en su computadora lo podrán ver, algunas de las medidas que se han dictado y las acciones que se han ejecutado contra el pueblo de Venezuela, contra el Estado, contra las autoridades de Venezuela, desde leyes, órdenes ejecutivas, desconocimiento del gobierno, captura y robo de activos de Venezuela, como el oro que tenemos en Inglaterra, como la empresa Citgo, que está sometida a un proceso de judicialización. Fueron asaltados nuestros consulados y nuestras sedes diplomáticas en los Estados Unidos, en El Salvador, en Paraguay, en Costa Rica, en Colombia, donde no solo fueron asaltados durante el gobierno de Duque, sino fueron devastados, destruidos las sedes diplomáticas de nuestro país, como una forma de debilitar y de destruir la identidad del Estado venezolano y la presencia del Estado venezolano. En eso se enmarcó la famosa estrategia del llamado interinato. Pero hemos tenido congelamiento de recursos en el sistema financiero, hemos tenido, bloqueo, robo y destrucción de aviones de Venezuela, sanciones a barcos, a buques, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos en este momento cuando le hablamos? Adelante, la siguiente. Como decía Tania, en estos momentos, si evaluamos estos 11 años, Venezuela ha sido sometida a 1.088 medidas de agresión, de asfixia, de coerción económica, de presión económica. 917 son medidas coercitivas unilaterales directas o llamadas sanciones, sancionado al presidente de la República, los poderes públicos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio de Alimentación, está sancionado, el Programa Principal de Alimentación de Venezuela, que son los CLAP, está sancionado por Estados Unidos, y 171 son medidas que la ley antibloqueo llama medidas punitivas o restrictivas que impiden el comercio, que impiden la conexión con Venezuela con el sistema financiero internacional, etcétera, etcétera. De ese total de medidas, en estos momentos hay 1.040 activas, es decir, que ejercen un efecto todavía sobre nuestra economía, sobre nuestro comercio exterior, sobre nuestro comercio petrolero, incluyendo las sanciones. Adelante. Rápidamente, vemos las últimas 4 presidencias de los Estados Unidos. Esto es una política de Estado. Ahí tenemos desde Obama, Donald Trump 1, Joe Biden y Donald Trump 2. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que es una política de Estado. No depende del presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, hay uno que otro ahí se nota por el gráfico, tiene más gusto por las sanciones. Ahora tiene gusto por las licencias, pero ya vamos a comentar eso. Y como vemos, todos los sectores de nuestro país, pero fundamentalmente el Estado Nacional y la industria petrolera y el sector financiero, es los que recibieron más del 70% de estas medidas. Por supuesto, porque el objetivo de estas medidas era asfixiar económicamente a Venezuela, producir una debacle económica interna en nuestro país y, por supuesto, producir una ruptura social y política, una guerra civil interna o una confrontación interna o un golpe de Estado. Cualquiera de las formas son bienvenidas en estas estrategias de presión coercitiva. Adelante. Rápidamente,
este gráfico nos muestra la caída de la industria petrolera. Es decir, si vemos ahí, en enero del 2015, Venezuela producía 2.300.000 barriles de petróleo diarios. Y llegamos a producir un promedio de 500.000 barriles en junio del año 2020, en el año de la pandemia. Las sanciones contra PDVSA comenzaron en 2017 y ahí se ve cómo la caída abrupta, la pendiente abrupta de este gráfico, nos lleva a una caída histórica que Venezuela nunca tuvo. Venezuela no producía 500.000 barriles de petróleo probablemente hace 50, 60 años atrás. Entonces nos retrocedieron 5 o 6 décadas en materia de volumen de producción petrolera, las medidas coercitivas contra el petróleo, la imposibilidad de comerciar, el bloqueo a los diluentes, el bloqueo a los barcos de PDVSA, las sanciones a las empresas asociadas a PDVSA, llámense de China, de Rusia, de la India, incluso empresas mexicanas, empresas latinoamericanas que comerciaban, cubanas por supuesto, ni se diga las empresas cubanas que fueron sancionadas por esta estrategia. Y luego vamos a ver, que eso lo vamos a comentar más adelante, el proceso de recuperación. ¿Cómo se expresó esa caída? Bueno, perdón, podemos ir un momento atrás porque quiero resaltar 2 cifras. Ahí abajo a la izquierda van a ver, Venezuela dejó de producir durante los primeros 7 años del bloqueo casi 4.000 millones de barriles de petróleo. Y eso tuvo un impacto sobre los ingresos de PDVSA de 232.000 millones de dólares. Hay que verle la cara lo que significa dejar de perder un país en 7 años, un ingreso de 232.000 millones de dólares. Así que ese es el esquema, el corazón de este ataque fue la industria petrolera, por supuesto, como decíamos, para producir un colapso económico interno. Adelante. Y este gráfico se expresó, obviamente, en el presupuesto público y en los ingresos en divisas de la nación. Este es el famoso gráfico, Liz, Tania, Indira, ustedes deben recordar que el presidente Nicolás Maduro lo presenta por primera vez al país en octubre del 2020, en medio de la pandemia, cuando presenta la ley antibloqueo. Él dice, yo tengo que decirles la verdad, tengo que decir que nuestro ingreso se redujo desde el 2014 en 98-99%. Es decir, de unos ingresos en divisas que eran de 40.000 millones de dólares promedio al año, llegamos a recibir en el año 2020 solamente 743 millones de dólares. Y con eso teníamos que sostener la educación pública, la salud pública, la protección de nuestro pueblo, el salario, las pensiones, la seguridad del pueblo venezolano. Teníamos que atender el hambre. ¿Ah? Y además atender la pandemia, de la cual fuimos bloqueados también. Adelante. Este gráfico es la primera vez, Tania, lo estamos estrenando aquí, porque ayer decíamos, ¿cómo explicamos esto mejor? Fíjense, cayeron los ingresos, pero este gráfico lo que nos muestra es la caída del Producto Interno Bruto de Venezuela en términos de variación anual. Los números que estamos viendo ahí es la variación del producto con respecto al año anterior. Fíjense que los primeros 2 años, o sea, de este gráfico, que son los 2 últimos años de Chávez, estamos hablando de 2012, 2013, bueno, Venezuela creció un poquito, ¿verdad? 3, 1,7. Y vean todo lo que está por debajo de la línea de cero, negativo, el crecimiento. ¿Qué pasó en Venezuela? Hubo una guerra, nos cayó un meteorito, para que la economía fuese devastada de esa manera, tan brutal como fue incrementándose hasta el año 2020, la caída del producto, que es el Producto Interno, es, como sabemos, el producto de la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Esa es lo que mide el tamaño de la economía. Y vean allí, después de la pandemia, cómo empezamos a recuperarnos. Todo esto hasta 2025. ¿Verdad? Hasta 2025. Es decir, todo esto pasó antes del 3 de enero. Venezuela crecía con Chávez, vino el bloqueo, caímos y gracias a la estrategia económica diseñada por el presidente Nicolás Maduro, con bloqueo empezamos a crecer. Entonces hay una mitología de esas cosas que se están diciendo, que si ahora lo que está pasando se lo debemos a los Estados Unidos y a las licencias de Estados Unidos. Lo que está pasando en Venezuela desde el fin de la pandemia, se lo debemos esencialmente al esfuerzo productivo, a la resistencia heroica del pueblo venezolano. No se lo debemos a más nadie.
Y vean ahí en verde el año de la pandemia, la peor caída del Producto Interno de nuestra historia. En la pandemia. Es decir, era una tormenta perfecta que llaman los teóricos estadounidenses. Es decir, era combinar una situación que fue mundial con una situación económica para producir una mortandad y un colapso de Venezuela. Ahí sí estaban seguros que nos íbamos al carrizo. Bueno, aquí estamos todavía, en peregrinación. Ya va. Por último, sobre el gráfico anterior, esto le costó al país entre 2015 y 2022 642.000 millones de dólares. Fueron 642.000 millones de dólares que no se produjeron, salarios que no se pagaron, servicios que no se prestaron en la economía venezolana por esa caída brutal que tenemos ahí. Vamos a ver esto mismo explicado de otra manera, porque los números sirven para eso. Esto es otra forma de decirlo. Fíjense, ahora sí lo vemos en términos reales. Esto también, este y el siguiente, Tania, lo estamos entrenando. Pero yo quiero que de verdad, porque ayer nos preguntamos, ¿cómo mostramos lo que pasó? Aquí es el valor real del PIB, fíjense. El valor 100, dicen los economistas, el año base, es el 2012. Es decir, tomamos como base el año 2012 y medimos el resto de los años como un porcentaje de ese valor del año 2012. Fíjense ahí, en la pandemia, el Producto Real de Venezuela se redujo a 25% de su valor del año 2012. Es decir, en el año 2020 produjimos el 25% de lo que producíamos en el año 2012. Y ahora que nos estamos recuperando aún, fíjense, el último año 2025, apenas el valor del producto del año pasado en una economía en crecimiento es el 36% de su valor de 2012. Fíjense si no es una tarea ardua la recuperación económica. Fíjense si no es difícil. Vamos a verlo gráficamente, este mismo gráfico dicho de otra manera. Adelante. Es como si lo viéramos así, Dan. Ese era el tamaño de la economía venezolana en el 2012. Ese fue lo que nos llevaron en el año de la pandemia. Y esto es donde estamos, en la recuperación. Recuperación, repito, hasta diciembre de 2025. Bajo el programa económico liderado y diseñado por Nicolás Maduro y ejecutado por todas las fuerzas productivas de nuestro país. Sin licencia. Adelante. Pero aún hoy cuando hablamos, hay 22.000 millones de dólares represados, congelados en el sistema financiero, incluyendo 5.100 millones de dólares que están en el Fondo Monetario Internacional, que ahora también han hecho de eso, ¿no?, una gran campaña, como si fuese un pecado pedir lo que es tuyo. Porque ese dinero es de Venezuela. Venezuela pertenece al Fondo Monetario desde el año 1946, al final de la Segunda Guerra. Hay que recordar que ahora se le llama el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario es el Banco de Reconstrucción. Fue el banco que hizo Naciones Unidas para reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la pandemia hizo una emisión de llamado de derechos especiales de giro de recursos, en el cual le correspondía una cantidad a cada país. A nosotros nos correspondían 5.100 millones. No nos los entregaron porque el Fondo Monetario, bajo la presión del mandamás del fondo, que es el gobierno de Estados Unidos, dijo que no sabía quién era el presidente de Venezuela, si Nicolás Maduro o Juan Guaidó. En fin, entonces nosotros estamos recuperando y estamos diciendo que nos devuelvan lo que es nuestro. Eso no es un préstamo. Eso no es una medida, eso no lleva ninguna carta de intención, ni ninguna receta, así como con Caldera o con Carlos Andrés Pérez. Esto es recursos de Venezuela que Venezuela requiere, que por cierto ya están acreditados. Tania, esto lo sabe poca gente. Esos recursos están ya contablemente en el Banco Central, porque lo que ellos no podían negar es que el Banco Central de Venezuela, el único que existe, porque había otro por ahí, ¿verdad?, que quisieron inventarse, es el que tiene las relaciones con el Fondo Monetario. Entonces, el director del Banco Central lo que hizo en el 2023 fue acreditarlos a las reservas. Eso forma parte ahorita de nuestra reserva. Lo que pasa es que no lo podemos usar. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos autoricen a usarlo para obras de infraestructura, para salud, para carreteras, para obras del servicio eléctrico, precisamente para recuperar la base de infraestructura de nuestra economía. En el año 2025, Donald Trump dictó 61 medidas contra Venezuela, medidas contra los migrantes, medidas económicas, 2 aranceles, 2 veces fijó aranceles que están vigentes ahorita sobre Venezuela. Se siguieron incautando activos y por supuesto se llegó
a la operación militar. Adelante, voy a apurarme porque... Y el bloqueo de Estados Unidos es solamente la famosa Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro, tiene 267 personas, entre los cuales orgullosamente me cuento, sancionada por los Estados Unidos, Tania Díaz, orgullosamente sancionada, Nicolás Maduro, Cilia Flores. Le quitaron la sanción a Delcy Rodríguez hace una semana. Bienvenida a la medida, pero tenemos que quitársela y liberar al presidente Nicolás Maduro porque no ha cometido delito, no merece estar sancionado, no merece ser criminalizado de eso. Y ahí sí está, bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jueces de la República, fiscales de la República, sancionados por Estados Unidos sin que hayan cometido delito. 87 buques de Venezuela o relacionados con Venezuela están sancionados hoy cuando hablamos. 60 aviones de Venezuela o relacionados con Venezuela están sancionados. Y 171 ministerios, entidades públicas o empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, están en el listado de sanciones. Nada de eso ha sido desmontado. Por eso es que está muy bien lo que tú dijiste al principio. Siguiente. Bueno, ¿cuál fue la estrategia? Porque es que Venezuela se quedó de brazos cruzados. Es verdad que el bloqueo sorprendió al país y durante los primeros años no entendimos bien la dimensión de la agresión. Pero en el año 2018, el presidente Nicolás Maduro, adelante, diseñó un programa de recuperación económica. La siguiente, por favor. Y en ese programa, que lo voy a resumir porque es bastante complejo, es un programa desde el punto de vista de su inspiración, es un programa heterodoxo. No es un programa ni monetarista ni neoliberal, es un programa heterodoxo que combina medidas macroeconómicas y medidas para la economía real, impulso de la economía real, impulso de los emprendimientos y de la economía familiar, impulso de la producción campesina, impulso de la producción comunal, créditos a las mujeres, créditos a los pequeños productores, apoyo a los grandes productores y a los empresarios que estén reabriendo empresas, apoyo a los empresarios que estén reactivando líneas de producción que fueron cerradas durante el bloqueo, medidas cambiarias, medidas tributarias. Hemos tomado hasta 3 impuestos no hemos creado, incluso el impuesto a las grandes transacciones en divisas se cobra en Venezuela y esos recursos van dirigidos a sostener los programas sociales. Lo que define un gobierno no es solamente la forma en que expresa su política, es cómo gestiona el presupuesto, cómo traduce el presupuesto nacional en políticas para beneficiar y para proteger a los pueblos y para cumplir los objetivos de la Constitución. Y eso se hizo, y yo quiero recordar aquí una frase que el presidente se empeñaba mucho, tenemos que hacer más con menos, con poco, porque casi no tenemos. Y ese esfuerzo que tuvo también una expresión en la política monetaria, que tuvo un esfuerzo, y esto lo quiero destacar porque el presidente lo dijo muchas veces, la presidenta encargada fue la arquitecta de esa estrategia antibloqueo y de esa estrategia de diálogo con el sector productivo nacional. Esto no es de ahora, esto no está impuesto, esto no lo están escribiendo en Washington. La forma de entendernos, de llevar al país hacia la paz productiva, hacia la paz económica, era un entendimiento entre todos los sectores, más allá de nuestras diferencias políticas, que existen y seguirán existiendo. Ojalá que no, ojalá que ellos cambien su posición, porque nosotros no vamos a cambiar la nuestra. Digamos, nuestra visión de la Constitución. Entonces, bueno, esa estrategia que, repito, ha tenido medidas en todos los campos de la economía, bueno, produjo resultado. El presidente Nicolás Maduro, cuando lo anunció, me acuerdo yo, Tania, a las 8 de la noche, en agosto del 2018, no recuerdo exactamente el día de agosto que lo dijo, bueno, él dijo que ese programa no iba a producir resultados inmediatos, que había que esperar varios años, y en el medio se atravesó la pandemia. Bueno, después de la pandemia empezó el crecimiento de la economía venezolana, repito, empezaron a verse los resultados de esa estrategia, alianzas internacionales. Aquí hay que decir la verdad, porque sucedió. Apoyos y alianzas económicas productivas con sectores empresariales y gubernamentales de Turquía, de Rusia, de China, de Irán, de Cuba. Alianzas donde Venezuela también aportó energía, aportó recursos en la medida en que podía. Y fueron los países que se enfrentaron al bloqueo, por decirlo de alguna manera, porque son países que creen en el derecho internacional. Adelante.
La siguiente. Y fíjense, esto es lo que el presidente llamó la recuperación con músculo propio. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, la recuperación de la producción petrolera. Ahora esta es la parte de crecimiento, ¿eh? Veníamos de esa caída. Alguien me va a decir, bueno, pero el otro decía 500.000 y aquí dice 339. Claro, porque este es el promedio anual. Aquella era la producción de junio del 2020. Pero ese 339, que fue el promedio de producción durante el año 2020, fíjense cómo hoy está en 1 millón de barriles. Y a ese millón llegamos antes del 3 de enero. Y es por eso le pusimos las comillas, porque es lo que el presidente llamaba la recuperación propia. Alianzas con sectores privados nacionales y con algunos internacionales que se atrevieron a desafiar las sanciones. Ahora, si ahora se abre un nuevo entorno y se produce más, por supuesto que estamos abiertos a eso. Adelante. Algunas cifras, no me voy a detener ahí, del crecimiento del año pasado, la producción vegetal, la reserva de alimentos, la producción de carne, la producción animal. Hoy Venezuela produce más alimentos que en el 2014. Escuché a un dirigente político, un diputado de oposición democrática, ¿no? Vamos a decirlo sin comillas, pues ok, oposición democrática. Y dijo, y tomó una frase de que ha dicho la presidenta encargada, dijo, si eso está pasando, que se recuperó la producción vegetal, la producción de carne, la producción de alimentos, entonces que no hay bloqueo. Entonces yo le escribí por las redes y le ofrecí un taller gratuito, y lo ratifico aquí, a toda la fracción parlamentaria de la oposición para que entiendan mejor que sí sigue existiendo el bloqueo. Adelante. Exacto, y PDVSA no ha sido afectada. Y ahí tienen la reserva de alimentos, que es un concepto que trajo Chávez a la política venezolana. No existía la reserva de alimentos como concepto. Y estando Chávez, tuvimos el nivel más alto de reserva de alimentos de 66 días. Fíjense, 3 días llegamos a tener durante el momento más duro del bloqueo de reserva de alimentos. Y hoy tenemos 120 días de alimentos. Esos son los alimentos que están en frigoríficos y en silos, no los que están en los anaqueles. Eso es en caso de un conflicto, de una guerra, asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Eso es una política de Chávez que continúa y que aún en bloqueo fue apuntalándose por el esfuerzo productivo y por las políticas alimentarias diseñadas por el presidente Nicolás Maduro. Adelante. Se derrotó el abastecimiento. Repito, disculpe que pase esto tan rápido. Fíjense, el abastecimiento prácticamente ha desaparecido en Venezuela. Seguimos teniendo problemas con los precios, por supuesto. Tenemos un problema de inflación que golpea mucho el ingreso de la familia. Salimos de la hiperinflación, pero teníamos una inflación alta. Eso no hay que ocultarlo, ¿verdad? No se trata de ocultar las cosas. Pero los alimentos existen y están disponibles para la gente gracias precisamente a las políticas antibloqueo. Adelante. Y la expresión de que los alimentos existan es que la población los consuma. Aquí tenemos el déficit nutricional, ¿verdad? Hasta el año 2024, que era 4,6. Tengo entendido que el de 2025 fue 3%. Y cuando Chávez nos dejó, cuando cambió de paisaje, el déficit nutricional en Venezuela era 2,7. El año pasado llegamos a 3. Es decir, hemos vuelto al hambre cero, porque técnicamente la FAO dice que cuando tú bajas de 3% es hambre cero, porque hambre siempre hay. Siempre hay alguien que no consume los suficientes alimentos, que es lo que dice el déficit. No es que no come, es que no consume la cantidad de calorías diarias que debe consumir un ser humano. Entonces, en medio del bloqueo, volvimos a la razón por la cual la FAO nombró a su programa contra el hambre Hugo Chávez, porque se habla mucho de otros compatriotas latinoamericanos, no quiero dar nombres aquí, y se habla del ejemplo que sacó a tantos millones. Sí, es verdad, y lo hizo. Bueno, el que más hizo en 10 años para erradicar el hambre en un país se llamó Hugo Chávez Frías, y hoy estamos retomando su legado alimentario. Y también nuestro modelo político, porque no es solo un esfuerzo económico, macroeconómico, alimentario, productivo, que era esencial, era mantener el rumbo de nuestro proyecto político. ¿Y cuál es la característica fundamental de nuestro modelo político? La democracia participativa y protagónica. Así que en medio del bloqueo, aquí se siguen haciendo elecciones. Lo que pasa es que ahora hay elecciones para que la gente vote por sus proyectos,
por lo que quiere que se haga en su comunidad. Se le transfieren los recursos. Hasta la última consulta, más de 40.373 proyectos se están ejecutando en todo el país y lo está haciendo el poder popular, la comunidad organizada, el pueblo organizado. Ese es el legado de Chávez. Entonces, ¿cómo es que es eso que nosotros traicionamos a Chávez, Tania? ¿Tú te sientes? Yo no me siento traidor a nadie. Yo siento que vivo en un país agredido, criminalmente agredido, que ha resistido con carencias, con dificultades, con errores, porque no se pueden negar los errores. Yo creo que esta es una oportunidad extraordinaria para hablar de esas cosas también, pero que sin duda los números y los hechos nos dicen del esfuerzo heroico que ha hecho para resistir y para avanzar. Adelante. Por último, en esta etapa antibloqueo, por primera vez desde hace 12 años no importamos gasolina para el transporte público. Ese es el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Antes del 3 de enero logramos eliminar el déficit de combustible. Así que yo pido también un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, que lo hicieron posible. Y además, como nosotros nunca quisimos que los venezolanos migraran, la migración fue un efecto social del bloqueo, que hubo campañas también, por supuesto, pero es verdad que se fue mucha gente por presión económica, pues por buscar una oportunidad, que no es un delito, y nadie puede ser criminalizado por buscar una oportunidad de vida mejor en otro país. Bueno, esto es nada más las cifras de venezolanos que repatriamos desde Estados Unidos el año pasado. Por el programa Vuelta a la Patria, el único programa de migración reversa que existe hoy en el mundo. Venezuela es el único país que tiene un programa sistemático, financiado por el Estado, para traer de vuelta a todo el que se quiera regresar a trabajar y a vivir en su país, que está bien chévere, por cierto, más bonito y más seguro que la mayoría de los países del mundo. Adelante. Y también quiero destacar aquí, compañeros y compañeras, el esfuerzo legislativo, porque un Estado que cree en el derecho internacional no puede responder a una agresión ilegal con ilegalidad. Entonces, fíjense el esfuerzo que ha hecho nuestra Asamblea Nacional. Aquí hay varios miembros de ellos que han contribuido a eso, y yo también destaco la labor de un parlamento que también es un parlamento diverso, que tiene debate, que tiene crítica, pero que tiene una línea: defender al país desde el espacio legislativo, con la ley antibloqueo, con la ley de zonas económicas especiales, con la ley de extinción de dominio, con la ley de protección de activos, con la ley Libertador Simón Bolívar, y ahora con una amplia agenda que no vamos a tocar aquí, legislativa, que ya comenzó con la reforma en la ley orgánica de hidrocarburos. Es decir, todo esto es esfuerzo propio, todo esto es gestión de gobierno propio, todo esto es continuidad y profundización de un modelo político y social en medio de una agresión económica. Llegó la agresión militar, la palabra mancha se la ha puesto también la presidenta, se lo puso en la Asamblea Nacional cuando intervino el 5 de enero, es una mancha en nuestras relaciones históricas porque Venezuela nunca ha promovido ni ha sido un país que haya tenido una actitud de agresión hacia los Estados Unidos. Adelante. Y esta nueva etapa entonces se caracteriza por la diplomacia, el diálogo, el refuerzo del derecho internacional como instrumento para resolver una controversia y por supuesto la defensa de la soberanía. Adelante. ¿Y cuáles son los 3 grandes objetivos en esta etapa? Bueno, el primero es rescatar al presidente, porque es nuestro presidente constitucional. Ningún país puede estar normal si su presidente está preso. Bueno, el fin de semana tuvimos la buena noticia, y eso hay que decirlo, tuvimos la buena noticia de que se autorizó que el gobierno de Venezuela, ahora reconocido por Estados Unidos, pueda pagar la defensa de Nicolás Maduro. ¡Qué buena noticia! Ahora, ¿eso es parte de qué? De una negociación. Es obvio. Ahora, una negociación no se hace en las redes sociales, no se hace tuiteando. Una negociación se hace de forma discreta, cuando son negociaciones serias. Cara a cara, con dificultades. Decía Chávez, le gustaba la frase, tragando sapos. Sí, habrá que tragarse sapos. Todo sea por la paz, por rescatar a nuestro presidente y por mantener el rumbo de la economía, que está definido como objetivo por la presidenta. Mantener la paz del país, proteger el bienestar del pueblo
el camino de la recuperación económica para todos los sectores del país. Y finalmente también luchar por este proyecto. ¿Por qué no? ¿Por qué lo vamos a decir con temor? Porque ahora parece que los que quieren llegar al poder otra vez, ojalá que sea, finalmente hayamos disipado el fantasma del golpismo, tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a hacerlo. Ay, porque nosotros no tenemos derecho, así que vamos a seguir defendiendo este proyecto. Si es el proyecto que aprueba la mayoría. Y ahí, al final, el país libre de sanciones. Para decir, las sanciones no se han ido, las sanciones están, no vamos a rechazar las licencias, ya vamos a ver por qué, pero nuestro objetivo es que podamos ser libres económicamente y recuperar todos nuestros derechos. Paso rápido al factor petrolero, porque es un tema que daría para otra explicación. Ya lo dije, PDVSA ha sido el corazón de este ataque y, por supuesto, se da en un contexto donde hoy hay una situación cambiante en el mercado petrolero. Hay 120 países que producen petróleo en el mundo y hay 18 países de este continente que producen petróleo. Es decir, no estamos solos. No es que todo el mundo va a venir aquí. Esto es una competencia internacional que hay por atraer inversiones, por recuperar los pozos. ¿Cuál es la ventaja de Venezuela? Que tiene la tercera parte de las reservas mundiales y la más grande de todo el mundo. Entonces sí tenemos una ventaja que queremos aprovechar en esta coyuntura, en esta circunstancia. Adelante. Y fíjense este gráfico que está extraordinario. Estas son las exportaciones de crudo y derivados de Venezuela hacia Estados Unidos. Desde el 2014, vean, con Nicolás Maduro, 700.000, 750.000, 800, bajó a 600. Después empezaron las sanciones y empezó a caer la venta, por supuesto. Y llegamos al 2019, cuando Donald Trump decretó un embargo, es decir, dijo, no le compro más petróleo a Venezuela, llegó a cero. Cero venta. ¿Fue Venezuela quien dejó de venderle petróleo a Estados Unidos? No, fue Estados Unidos, bajo Donald Trump, quien dejó de comprarle petróleo a Venezuela. Si ahora Donald Trump, que es presidente, con todo derecho, y quiere comprarle petróleo a Venezuela, bienvenido, porque Venezuela nunca usó el petróleo como un arma política. No lo hizo Hugo Chávez, quien incluso le regaló a las comunidades pobres. Hizo un programa que después lo cerraron los propios estadounidenses, porque imagínate el problema que le estaba creando Chávez, dándole combustible de calefacción a Harlem, al Bronx, a comunidades pobres de los Estados Unidos. Y ahí está la recuperación de la cual hablamos. Este gráfico lo presentó la presidenta en la Asamblea Nacional, también en enero de este año, donde se ve cómo fuimos creciendo la producción petrolera, con esfuerzo propio, con la primera licencia, Chevron, que dio el gobierno de Biden, y después con el modelo que incorporamos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La reforma en la Ley Orgánica de Hidrocarburos no cambia ni la Constitución ni la esencia. El petróleo es de Venezuela, es de los venezolanos y eso es innegociable y no se va a privatizar. Estamos buscando modelos de gestión que nos permitan seguir recuperando la producción, generando empleo y obteniendo recursos para el país. Y eso es lo que se ha incorporado, que ya estaba en la ley antibloqueo, se incorporó en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Para qué? Para darle más seguridad jurídica y más sostenibilidad a este proceso de recuperación. Y ahí llegamos al famoso tema de las licencias. Fíjense, entre 2017 y 2025, Estados Unidos emitió 137 licencias, de las cuales 138 no sirvieron para nada. Y lo que interesa es lo que ha hecho básicamente en el 2026 ha emitido 21 licencias, de las cuales 14 están activas. Las licencias son un modo de administración de la sanción, no es un levantamiento de sanciones. Para usar una metáfora que a los Estados Unidos les gusta tanto, ellos dicen que las sanciones son un sistema de dolor, de aplicación de dolor. Bueno, entonces cuando usted tiene un dolor de cabeza, usted se toma una pastilla. Las sanciones son la pastilla, no es la eliminación de la causa del dolor. La licencia. La causa del dolor son las sanciones. Entonces, repito, estas licencias tienen una importancia y en este momento están generando un impacto. Vamos a ver la siguiente. Fíjense, aquí están las 14 licencias activas de 2026 a los diluentes para que se puedan... Esto facilita que nos puedan vender empresas de Estados Unidos y de Europa.
Porque también otra cosa que se dice es que esto parece que es todo para Estados Unidos. No, no, aquí están metidas las empresas europeas también y de otras partes del mundo. Lamentablemente, por su conflicto geopolítico, Estados Unidos ha incluido en la licencia un ilegal cerco, ¿sabes? Como un cordón sanitario, ¿verdad? Contra China, contra Rusia, contra Irán, contra Cuba y contra la República Popular Democrática de Corea. Qué casualidad contra eso. Pero de resto, ¿por qué están viniendo tantos empresarios de Venezuela? Porque estas licencias se están emitiendo para hacer operaciones, se le quitaron restricciones, sin que PDVSA haya sido eliminada del listado de sanciones. Porque fíjense algo, esto parece un detalle, pero si PDVSA fuese sacado del listado de sanciones, como fue sacada Delcy Rodríguez, no hubiera necesidad de todas estas licencias, porque ya queda liberada para hacer todas sus operaciones normales con quien quiera. Pero esta es la forma en que Estados Unidos, en su conflicto geopolítico global, que no hay que descartar, está administrando esta situación con Venezuela. La última es muy importante, la licencia, aquí no veo, pero creo, la 57, porque es importante, porque se le dio autorización a la banca pública y al Banco Central de Venezuela para facilitar las relaciones económicas y financieras con estas empresas que están llegando. Porque el sistema de licencias es una cosa burocrática, está intencionadamente hecho de forma burocrática, para trabar, para esconder, para hacer fastidioso el proceso. Entonces, eso que tanto se critica, que los recursos, ¿dónde están los recursos? Bueno, estamos logrando y negociando licencias para facilitar que esos recursos lleguen la parte que corresponde a Venezuela. ¿Eso va a tener efectos inmediatos? Algunos sí, otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Fíjense, ¿cuál es el impacto real que hemos tenido en este momento? Bueno, la presidenta encargada definió 2 grandes fondos para decidir el destino de estos recursos y ya 300 millones de dólares se distribuyeron para mejorar el bono de 10 millones de familias de Venezuela en el Fondo Soberano para la Mejora del Ingreso Familiar. Entonces hay un beneficio. No es suficiente, no es todo. Hay mucha plata que todavía está por llegar a Venezuela. Y hay el Fondo de Inversión para la Recuperación de los Servicios Públicos, que ya decíamos, que es la fase en que se está en estos momentos negociando, para lo cual Estados Unidos ya autorizó a las empresas de Estados Unidos y Europa a que participen en licitaciones, en concursos públicos y firmen contratos con el gobierno de Venezuela. Entonces, si eso lleva a la mejora del sistema eléctrico, bienvenido, por supuesto, al sistema de agua, a todos los servicios públicos. Ya estoy terminando, Tania. Sé que me pasé. Disculpe. Adelante. Entonces, hemos llegado a la peregrinación, una hermosa palabra que lo que nos dice que esto es un camino. Es un camino. Tiene una connotación espiritual. Aquí no se trata de cambiar, es que estamos cambiando de ideología. Estamos recurriendo también al espíritu, porque si algo se ha levantado en Venezuela es la espiritualidad, la dignidad de la resistencia, la dignidad de empezar a salir con esfuerzo propio de este problema. Así que hay un elemento central que ha sido la dignidad de nuestro pueblo para enfrentar esta agresión, para organizarse, para producir mejor, para producir más, para distribuir mejor lo que se produce en Venezuela. Adelante. Y volvemos, empezamos con Bolívar y terminamos con Bolívar. Porque en esa misma carta de 1822, un año antes de que se dictara la doctrina Monroe, un año antes, la visión de Bolívar, ¿no? Increíble, sin internet, sin redes sociales, sin Instagram, Indira, sin Instagram y sin TikTok. Y Bolívar, sin Instagram, Francisco de Paula Santander le dice que está muy preocupado porque él era un poco pataruco y entonces que había muchos problemas políticos y tal. Y Bolívar le dice, como para sacudir, le dice, mira, lo importante es la república. Y le dice, existamos, aunque sea con nuestros defectos y dificultades, porque al fin siempre es mejor ser que no ser. Hay que ser que no ser. Y el 3 de enero, como producto de este proceso histórico y de agresiones de un cuarto de siglo, la revolución bolivariana y nuestra democracia fue desafiada. Y la disyuntiva era ser o no ser. Y decidimos ser, como decidió Bolívar. Como decidió Chávez el 11 de abril cuando lo llamó Fidel Castro. Y Chávez dijo, me sacudió su llamada y me dijo, Chávez, tú no mueres hoy. Nosotros vivimos a vivir, vivimos a construir este país.
Y es verdad, es una etapa compleja, difícil y dura para nuestro pueblo. Pero duro han sido 25 años, y estamos hoy viendo por fin los frutos de esa resistencia. No podemos ni vamos a dejar de hablar de Nicolás Maduro, de su sacrificio y el de Cilia Flores, porque ellos están presos allí sacrificándose por la paz de Venezuela, por la estabilidad de Venezuela. Y eso a veces en unos análisis de algunos compañeros que lamentablemente, no lo voy a decir tampoco para no generar polémica, parece que se olvida. O sea, parece que el presidente de la República no está preso y que su vida depende de un juicio ilegal. O sea, eso eso es menor. Yo quiero saber dónde está la plata. Yo quiero saber dónde está la plata. Delcy, ¿qué estás haciendo con la plata? No, hermano, nosotros estamos luchando, estamos negociando. Y un objetivo fundamental es recuperar nuestra plena soberanía política que está herida con este secuestro. Adelante. Adelante. Y ahí está nuestra presidenta. Ahora ponemos la foto completa, nuestra presidenta encargada, porque eso que tiene, los que estamos aquí lo sabemos, pero afuera a veces no se sabe, eso que ella tiene en su mano, es el bastón de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el símbolo del poder nacional. Además anda como Tania Indira, de rojo. El poder nacional, la obediencia de nuestro Estado, de nuestras autoridades, de nuestras instituciones al poder. El poder nacional se defendió de una agresión y lo ha hecho de manera impecable. El Tribunal Supremo de Justicia dictó una medida, ¿verdad?, ante una circunstancia sobrevenida, porque ninguna constitución tiene escrita qué hacer si te secuestran al presidente. Había que hacerlo. La Asamblea Nacional la juramentó en consecuencia y la Fuerza Armada Nacional y todas las instituciones se pusieron al servicio de este proceso que es para recuperar nuestra plena soberanía política y económica. Y como ha dicho la presidenta, no tenemos miedo porque detrás de nosotros está nuestro pueblo y nuestro objetivo es la paz, el bienestar y la seguridad. Última, ahora sí. Porque no puedo dejar de mencionar a Chávez. Esa frase no es de Chávez, esa frase es de William Shakespeare, de La Tempestad, Tania, pero la conseguimos en el discurso. Cuando Chávez se inaugura, se instala la constituyente, exacta, él trae esta frase de Shakespeare porque él hace una reflexión en el discurso y dice que la constituyente va a traer un caos, va a traer una tormenta, que le van a quitar los hijos a las personas, que le van a quitar las casas, que vienen 1000 tormentas. Y él dice, pero tenemos constituyente. Y cita Shakespeare, como citan los grandes marineros, sopla fuerte tempestad que tengo mar para maniobrarte. El mar que tiene Venezuela para maniobrar esta tormenta que estamos atravesando y que seguimos, es la conciencia y la unión nacional. Y por eso, con esa conciencia y con esa unión nacional, nosotros volvemos a reiterar que unidos venceremos. Gracias. Bueno, extraordinario, William, de verdad, muchísimas gracias. Yo se los dije, que era un gran pedagogo, se los dije, mira cuántos corazoncitos y cosas te están enviando a través del chat. Yo no lo dije al inicio, pero quienes tengan alguna pregunta para este panel, por favor escríbanlo en el chat. Aquí nadie se rinde y también detrás de la pantalla esta tampoco nadie se rinde. Ahí estamos las más, casi 400 salas conectadas todavía con esta videoconferencia. Bueno, agradecemos al compañero William Castillo por esta extraordinaria presentación. Va a quedar desde hoy mismo colgada en el canal YouTube de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Toda esta actividad completa queda grabada y colgada allí, disponible para descargar. Es decir, que si ustedes, quienes están conectados, y yo sé que si estamos conectados porque quieren ayudar a la revolución bolivariana, quieren descargarla y armar actividades, pues va a estar abierta completamente a quien quiera. Y también la presentación de William la vamos a compartir en este momento en el chat o se las enviamos por la vía que nos estamos comunicando para que esté a disposición de todas y todos ustedes. Quiero agradecer al cuerpo diplomático, a nuestros embajadores y embajadoras, nuestros jefes de misión que están de coorganizadores de esta actividad.
Y bueno, plantearles, yo quería simplemente, antes de darle la palabra a Indira, ver un gráfico de la conformación política ahora de la Asamblea Nacional, porque les decía que la agresión que William estuvo describiendo tiene un correlativo en la acción política. Por ejemplo, en 2018, cuando el presidente Maduro lanza el programa económico, es porque ya había convocado a la constituyente y había logrado vencer la agresión a la institucionalidad democrática del país, ¿verdad? En el 2019, cuando se decreta el embargo a PDVSA, es porque ya había retomado la extrema derecha la agenda golpista insurreccional con la autojuramentación de Guaidó. Y así tenemos cada momento. En el 2021, cuando comienza la recuperación, termina la pandemia, pero también retomamos el poder político en la Asamblea Nacional. Y les decía, antes de que hubiese este micro revés eléctrico, que vamos a tener seminarios como este para ir explicando entonces todo el tema político, para ir explicando el tema de las leyes que hemos aprobado también, que no tienen ningún secreto, ningún as bajo la manga y que sigue estrictamente lo que dice la Constitución. Y bueno, para darle la palabra a Indira Urbaneja, quería que viéramos este cuadro, ¿no? Esta es la Asamblea Nacional, somos 285 diputados. No lo quites, no lo quites. La mayoría somos del Gran Polo Patriótico, ¿verdad? Eso es en total, yo tengo la cifra por acá, 253. Y luego está una variopinta oposición, que son 23 diputados. De esos 23 diputados, que son cerca de 20 partidos políticos agrupados en alianzas, solamente una fracción muy pequeña, que incorpora 10 diputados en este momento, 10 u 11, no está acompañando la peregrinación. Es decir, todos los demás, de toda esa configuración que vemos allí, todos los demás estamos en este momento, junto con la presidenta encargada, junto con las fuerzas de la revolución y junto a todo el que se quiere sumar, estamos acompañando la peregrinación, y eso lo ven ustedes en los videos que vamos a presentar el próximo. Ya pueden quitar la lámina y podemos poner el video. Van a ver allí la variedad de colores que estamos mirando en ese recorrido. Si tenemos el video listo, lo ponemos. Si no, le damos la palabra a Indira Urbaneja. Vamos a darle la palabra a Indira Urbaneja y luego retomamos el tema de los videos, no hay problema, compañeros. Bueno, Indira Urbaneja es analista y consultora política, es asesora de campañas electorales, especialista en mercadeo electoral para empresas y gobiernos, y es miembro del programa para la paz y la convivencia democrática. Tiene un podcast que se llama Políticamente en el portal web de La Iguana, lo invito a que la vean. Y ella nos va a hacer en este momento un balance de lo que ha significado este programa para la paz y la convivencia pacífica que instaló la presidenta encargada, instaló el gobierno nacional, instalamos entre todos, porque somos una unidad previo a la peregrinación. Ya Indira nos va a dar el resumen. Yo quiero simplemente citar algo para darle ya así la palabra. El comandante Fidel Castro, en plena periodo especial en Cuba, está en Montevideo, Uruguay, en una conferencia, ¿no? Y le preguntan que cómo ha logrado sobrevivir Cuba y que si Cuba va a sobrevivir con esa agresión tan fuerte que tuvo en aquel momento y que en este momento también tiene, lamentablemente, hasta más fuerte, nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra entrega total a Cuba desde acá, desde Venezuela. Y Fidel Castro dice, bueno, nosotros tenemos dos fórmulas mágicas. La primera es que todo lo consultamos. En Cuba todo se le consulta al pueblo. No hacemos nada desde el Ejecutivo ni ninguna orden que no se haya previamente consultado y aprobado por el pueblo. Y la segunda es que sabemos para quién trabaja el gobierno. El gobierno no trabaja para las corporaciones, el gobierno no trabaja para las élites económicas, el gobierno no trabaja para los bufetes internacionales, el gobierno trabaja para el pueblo de Cuba. Esa es nuestra fórmula
mágica y bueno, y nosotros desde aquí agradecemos ese abrazo entre el comandante Chávez y el comandante Fidel que desde aquellas aguas nos ha traído a este momento. Sin más, le damos la palabra entonces a Indira Urbaneja. Adelante. Ajá, adelante. Bueno, primero que nada, a ver, se escucha así. Ajá. Gracias, Tania, por la oportunidad. Gracias a todos ustedes, compañeras, compañeros. Reciban un saludo además solidario porque están en sus misiones diplomáticas representando a nuestro país, llevando el mensaje de la tierra de Bolívar, de la tierra de Chávez. Y bueno, después de esta clase magistral que nos ha dado el super viceministro William Castillo, para mí es un reto hacer esta disertación. Yo no traigo láminas, porque además les cuento que el programa está próximo a cumplir sus 100 días y nos toca presentar un informe, el informe de los primeros 100 días del programa para la paz y la convivencia democrática. Entonces estamos todos como que celosos con el informe y esto quiere decir que usted va a tener que hacer una segunda ronda para que entonces el programa también traiga toda su presentación, sus números y sus métricas, porque además se van a sorprender. Gracias, William, por ese gran paseo. Además, yo le decía ahorita en el interín, bueno, no sé cómo hizo para resumir más de 25 años de conflicto en 30 minutos y unas 20 láminas, magistral. Pero lo que dice William, bueno, además que hizo la introducción y la contextualización de cómo y el por qué estamos aquí, y es un poco el abreboca de por qué también nace este programa para la paz y la convivencia. Si nos devolvemos entonces, no me voy a ir los 25 años atrás porque ya William lo explicó muy bien, llegamos al fatídico y lamentable día del 3 de enero. En ese momento, como dice el cierre de la lámina de William Castillo, teníamos que decidir entre ser y no ser. Decidimos ser, y decidir ser tenía unas implicaciones, y unas implicaciones profundas, porque el primer reto después de esa agresión de una potencia nuclear era cómo íbamos a sobrellevar esta nueva etapa, cómo íbamos a sobrellevar este nuevo tiempo político. Esto tiene la decisión o digamos el preámbulo antes de llegar al programa para la paz y la convivencia, pasa también por una reflexión profunda, una reflexión política. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, el alto mando político del gobierno bolivariano, sabía que el extremismo opositor, al no ser, digamos, favorecido en sus planes, porque ellos tuvieron el 3 de enero, además tenemos que recordar que fue el día en el que se cumplió el sueño de ellos, porque ellos, esas bombas que cayeron aquí el 3 de enero, ellos son los autores intelectuales, los autores en material ya sabemos quiénes son, pero los autores intelectuales son ellos. Recordemos que así como nosotros hoy, William, Tania, tenemos una peregrinación por la paz y en contra de las sanciones, ellos tenían una peregrinación para que sancionaran al país, para que cayeran esas bombas que cayeron el 3 de enero. Entonces, bueno, el 3 de enero fue la consagración de su peregrinación, pero hubo un error de cálculo en sus planes, porque ellos siempre pensaron que inmediatamente que llovieran las bombas, los misiles y saliera Nicolás Maduro de Miraflores, ellos al otro día estaban sentados gobernando el país. Como allí hubo un error de cálculo y la revolución decidió ser y estar, entonces, bueno, el primer reto era cómo íbamos a gobernar, cómo íbamos a sobrevivir a este nuevo tiempo político, que además tenía una implicación política, que es donde les digo que había que reflexionar. Bueno, ¿qué va a hacer ahora el extremismo? ¿Qué va a hacer esa gente que invirtió más de 10 años, porque esta peregrinación de ellos había comenzado mucho antes incluso del 2016? ¿Qué iba a hacer esta gente? ¿Se iba a quedar con los brazos cruzados, viendo entonces cómo, a pesar de que se habían secuestrado a nuestro presidente, a la primera dama y diputada de la República, el país decidía seguir, el chavismo decidía seguir, la revolución y el gobierno bolivariano decidían seguir? ¿Se iban a quedar con las manos cruzadas? El alto mando político de la revolución inmediatamente, con esa visión bolivariana y chavista, así como Bolívar veía y Chávez veía hacia el futuro, bueno, el alto mando entendió que esta gente no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Y que venían por qué? Venían por lo único que les queda y que siempre les termina resultando, porque como ellos por la vía política nunca han podido llegar a aproximarse al poder, y cuando lo pudieron hacer en 2015, pues desaprovecharon su oportunidad. Entonces lo único que siempre les queda es
la violencia y la desestabilización. Y inmediatamente, eso era el 3, 4, 5, la presidenta y el alto mando político no tenían mucho tiempo para decidir. Y de inmediato entendieron que teníamos que hacer algo urgente con la paz y con la convivencia, convocar al país, porque el programa para la paz y la convivencia termina siendo una respuesta estratégica, una respuesta política, una respuesta táctica al extremismo que ya tenía y tiene todavía su carpeta y su plan de odio y desestabilización, porque ellos no podían quedarse tranquilos al ver que su principal aliado, que es los Estados Unidos, bueno, estaba entonces sentándose a una mesa a entenderse con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en este caso en cabeza con Delcy Rodríguez. Del 3 al 23 de enero pasaron 20 días para que la presidenta Delcy Rodríguez nos convocara a un grupo diverso, porque entonces aquí entro a contarles un poquito de lo que es el programa, cómo está configurado, para entrar entonces después en la profundidad del análisis. La presidenta convocó a 16 personas de diferentes tendencias políticas, de diferentes procedencias. Ahí hay académicos, hay abogados, hay opositores, habemos chavistas, hay influencers, hay jueces de paz, hay ministros, hay profesores. Es un grupo muy diverso. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué hace el programa? Porque además entiendo, y lo sabemos Tania y William, que hay incluso como una especie de vacío informativo, pero les quiero contar que ha sido con toda la intencionalidad. O sea, el programa decidió navegar bajo perfil, navegar estos primeros 100 días de una forma discreta, porque es que además las expectativas fueron muy grandes. Entonces, el 23 de enero, la presidenta Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, nos convoca al Palacio Miraflores y nos entrega un mandato. Cuando a mí me llaman y me dicen, mira, para que participes del programa para la paz, la convivencia, yo me imaginé que aquello era o iba a ser un espacio, bueno, para cantar todos juntos como hermanos por la paz y por el amor del país. Y resulta y acontece que no fue así. Lo primero que nos dice la presidenta es, ustedes tienen que salir a buscar la paz política, la paz social y la paz económica, es decir, la paz en todas sus dimensiones. Y aquí empezamos a entender que el programa para la paz, primero, no es algo momentáneo, no es algo improvisado y tampoco era un disfraz, porque esa pregunta incluso cuando nos reunimos como programa con la comunidad internacional, y ya les voy a contar un poco con quienes nos hemos reunido, lo primero que nos preguntan los actores de la comunidad internacional es que si este esfuerzo es real o, como siempre nos acusa el extremismo, es un esfuerzo para ganar tiempo, entre comillas, y para hacernos ahora, vendernos ahora como los corderitos que queremos la paz y la convivencia. Que no, que esto es un esfuerzo no solamente real, es un esfuerzo profundo que se está haciendo por buscar el acercamiento de los distintos sectores del país. Entonces, fíjense, del 23 de enero, cuando se instala el programa, que el coordinador principal es el doctor Ernesto Villegas y la secretaria ejecutiva es la hoy ministra de Educación Universitaria Ana María San Juan, pero es una estructura, digamos, completamente horizontal. Todos tenemos nuestro espacio, cada uno dirige una parte del programa, cada uno dirige los sectores y tiene responsabilidades de las distintas mesas que se van creando durante el programa. De ahí pasamos, del 23 de enero, pasamos al 30 de enero, que es cuando se inicia o se da inauguración al año judicial, y desde el Tribunal Supremo de Justicia, pues la presidenta Delcy Rodríguez dice, convoca a la ley de amnistía, convoca a abocarnos a la transformación del sistema de justicia y le da un espacio al programa para que trabajara junto con la Comisión de la Asamblea Nacional, que tenía la responsabilidad de llevar adelante la consulta, tenía la responsabilidad de llevar adelante la promulgación, o sea, el diseño, la aprobación y de posterior promulgación de la ley, y después su aplicación y monitoreo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué una amnistía? ¿Para qué un programa para la paz y para la convivencia? Recuerden que el elemento y la amenaza política del extremismo sigue latente, sigue viva. ¿Qué quieren ellos demostrar y cuál es su agenda en los actuales momentos y por qué el programa es una respuesta a esa agenda de violencia y a esa agenda de odio? Bueno, ellos lo que quieren demostrar es que el país es ingobernable,
y ustedes en sus capitales, en todos los países donde están, pues ya saben que esa no es la verdad, pero la tarea de ustedes, y por eso también celebro este tipo de actividades, es irle a llevar la realidad y la verdad al mundo entero. Y la verdad es que este es un país que, a pesar de haber sido agredido por una potencia nuclear el 3 de enero, se mantiene en paz. Y no solamente se mantiene en paz, se mantiene en diálogo constante, que aquí vamos también a analizar una de las principales tareas del programa. Una de las principales tareas del programa no nada más era involucrarse con la ley de amnistía, que además tenemos un dato importante y que ustedes tienen que llevar y replicar a través de sus diferentes instancias y espacios en los países donde se encuentran, y es que la ley de amnistía el día viernes cerró su ciclo, digamos, básico, inicial, y fueron beneficiadas unas 8.616 personas. Esto no quiere decir que teníamos 8.616 presos, porque ese es uno de los principales puntos negativos que el extremismo utiliza para vender a la dictadura y al régimen en el mundo. Pues no, apenas de esas 8.616 personas que se le otorgó libertad plena, de esas apenas unas 330 personas más o menos eran que estaban realmente privadas de libertad. Y de 12.000 solicitudes que se recibieron, se procesaron unas 8.616, la ley sigue vigente, lo único es que ¿por qué se da, digamos, el cierre técnico de la aplicación de la ley? Porque, bueno, no se han recibido más solicitudes, pero si de aquí a 1 mes, a 2 meses, una persona quiere hacer su solicitud nuevamente, bueno, está en el derecho y la ley está ahí hasta que no sea derogada, la ley está abierta y va a dar respuesta. Y entonces empezamos a preguntarnos, pero entonces, ¿por qué la ley? ¿Por qué el cierre del helicoide como centro de reclusión? Bueno, porque la presidenta y el alto mando político del gobierno bolivariano y de la revolución fueron visionarios y, como decimos en mi tierra, picaron adelante o fueron 3 pasos adelante, se le adelantaron al extremismo. Desactivaron el tema del helicoide porque ese era uno de los principales temas de ellos en los foros internacionales. Vender el helicoide como un gran centro de tortura, y resulta que cuando la presidenta encargada nos da la tarea de que el helicoide deje de ser un centro de reclusión, lo primero que nos conseguimos cuando hicimos la visita, queridos compañeros, es que en el helicoide hay una gran cancha de básquet, no vi por ningún lado a personas guindadas de los techos, como dicen ellos, nada de lo que el extremismo vende, que además tiene un aparato comunicacional con mucha resonancia afuera, y esto lo hablábamos antes de que empezara, y vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Sí? Muchos de ustedes quizás, bueno, ustedes saben que en un momento el helicoide se utilizó en su inicio, cuando se hizo con Marcos Pérez Jiménez, estaba destinado a ser un centro comercial, y después por allí pasaron muchas instituciones y se destinaron a muchos usos, pero en los últimos tiempos se había convertido en un centro de reclusión temporal, sobre todo donde operaba el SEBIN, que es la policía política y estratégica del país, y habían algunos reclusos que, digamos, revestían algún tipo de tratamiento distinto y por eso no estaban, digamos, en los centros de reclusión convencionales. Ese centro de reclusión, que era un centro de reclusión normal, no la casa del terror, era utilizado como parte de la narrativa del extremismo opositor, sobre todo en los foros internacionales. No había un foro internacional donde el extremismo no se presentara y vendiera el helicoide como eso, pues como lo que le acabo de describir, como la casa del terror. Y resulta que en la vida real el helicoide está muy lejos de esto, pero la presidenta encargada y el alto mando del gobierno visionariamente decidieron desactivar ese punto que el extremismo siempre trataba de manipular y utilizar a su favor. Resulta que tienes una ley de amnistía, tienes la desactivación de un ícono del discurso del extremismo, pero además creas el programa. Y ahora sí entro a contarles qué hacemos en el programa. Fíjense, el programa el 30 de abril cumple 100 días. Y en 100 días hemos sostenido 83 reuniones con sectores diversos, o sea, casi que una reunión por día. Y esto es bastante porque les estoy contando de que estos encuentros pueden pasar, el encuentro más corto ha durado 1 hora 20 minutos, por lo general son entre 3, 4 y 5 horas. Los primeros sectores con los que nos tuvimos que reunir como programa eran precisamente con los familiares
de quienes dicen ser dolientes, de quienes dicen ser presos políticos, porque aquí tenemos una disyuntiva. ¿Son realmente presos políticos? ¿Son políticos presos? Yo creo que son personas que han estado involucradas en temas políticos y que su proceso judicial, bien sea porque tenían una medida o porque estaban en cárcel pagando algún tipo de condena, bueno, son personas que estaban cometiendo, que los llevaron a cometer delitos que están tipificados en nuestro Código Penal, pero que tenían o que buscaban un efecto político. En ninguno de estos casos cumplen con los parámetros de un preso político, que es un preso de conciencia, una persona que está sentada en una plaza y se la llevan presa nada más porque tiene un pensamiento político diferente. Eso es un preso político. Aquí estamos hablando de personas que participaron en golpes de Estado, que participaron en conspiraciones para el golpe de Estado, las personas que participaron en el intento de magnicidio con el dron. A mí me tocó personalmente atender a los familiares de las personas que están acusadas por el caso del dron. Y para mí era muy duro porque en ese momento una de las cosas que nos pidió y uno de los mandatos del programa es que tenemos que sentarnos con todos los sectores, indistintamente sus pensamientos políticos. Entonces imagínense ustedes, yo, una chavista de pura cepa, sentarme frente a una madre dolida que me dice, mi hijo es inocente. Y yo le digo, ¿y por qué tu hijo es inocente? Cuéntame, a ver. Me dice, bueno, porque él está en el caso del dron y al final él es inocente porque no lograron matar a Maduro. Para nosotros como programa, imagínense ustedes el shock de escuchar eso, porque nosotros como programa no tenemos que juzgar, simplemente escuchar, reportar y quitarnos en ese momento nuestra cachucha de chavista, de revolucionario, y colocarnos en el dolor de una mamá para quien simplemente su hijo es inocente, y ahí empecé entonces a confirmar aquello de que madre es madre, esposa es esposa, hermana es hermana, porque durante todo este tiempo nos tocó reunirnos con madres, esposas, hijas, primos, familiares, que ellos defienden su verdad, para ellos sus familiares son inocentes, pero el mandato del programa es simplemente escuchemos y tratemos de viabilizar los casos que dentro de la ley son viables, porque tampoco es, como algunos compañeros equivocadamente quisieron vender, de que la ley de amnistía entonces era porque el chavismo estaba claudicando y porque entonces Estados Unidos nos estaba presionando y Estados Unidos nos estaba exigiendo. Lo primero que le tengo que decir, y aquí me voy a soltar una parte de la historia, es que Estados Unidos en ningún caso ha tenido nada que ver con ninguna de estas disposiciones. Y se los confirmo porque como programa nos tocó reunirnos con un grupo de staffers del Congreso estadounidense que vino a conocer que era el programa, dentro de su agenda, una de las reuniones era conocer que era el programa para la paz y la convivencia, y ellos desde su propia visión y lo dijeron desde su propia boca, nos recordaron de que Estados Unidos está involucrado en el tema energético y económico, que esa es su única preocupación, y que no tienen nada que ver, Tania, William, muchachos, compañeras, compañeros, no tienen nada que ver. Estados Unidos en ningún momento ha dicho, mira, tienes que hacer una ley de amnistía, mira, tienes que crear un plan o un programa para la paz y la convivencia. Todo eso ha sido la respuesta estratégica que también concatena con la diplomacia de paz, porque cuando entonces nosotros empezamos a unir, que es el programa para la paz y la convivencia, cuando empezamos a unir toda la defensa diplomática y la reacción diplomática que ha tenido el gobierno bolivariano frente a la agresión del 3 de enero, y cuando entonces concatenamos esta peregrinación por la paz y por el cese de las sanciones, entonces entendemos que todo tiene un origen estratégico y es responderle a la agresión, responderle a la violencia, responderle al odio desde la paz articulada, desde la paz estratégica y no desde la paz que muchos quieren leer, que es una paz de rendición. Aquí nadie se ha rendido. Y entonces allí nos preguntamos varias cosas. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el programa y cuál es la idea del programa? Dentro de esas 83 reuniones que hemos tenido en casi 100 días, nos hemos sentado no solamente con estas personas que se dicen ser víctimas del Estado, que dicen reclamar que sus seres queridos son
presos políticos, nos tocó atender también, yo me imagino que a ti también, a los familiares de Pereventa, que una madre que dice que su hijo es un preso político y su hijo descuartizó a una mujer. Pero esto es parte de la narrativa extremista, que se le cae el negocio a ellos y a su pool de ONG que viven en los países donde ustedes están en este momento, todos los días tocando instituciones, porque esto no ha cesado ni va a cesar. Por eso es que el trabajo de ustedes es importantísimo, de ir a llevar no solamente las banderas de la diplomacia de paz, sino también la realidad y la verdad de lo que aquí está aconteciendo. Entonces esta gente va todos los días a decir allá que hay no sé cuántos miles de presos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Bueno, ¿cómo es que hay tantos presos políticos en Venezuela si más bien tenemos una ley de amnistía y acabamos de amnistiar a más de 8,000? Mira, la ley de amnistía de España, de Franco, ¿ustedes saben cuántas amnistías otorgó? 700. 700 en más de 6 años. Y aquí nosotros, la ley fue promulgada el 19 de febrero. Del 19 de febrero al 19 de abril, 2 meses, o sea, en menos de 2 meses y algo, más de 8,000 amnistías, que eso también tenemos que reconocer el esfuerzo gigantesco, no nada más de la Comisión de la Asamblea Nacional, sino también de nuestro sistema de justicia, que casi que colapsa, porque imagínense ustedes, eran 8,000 casos, jueces, fiscales, todo el sistema de justicia abocado a dar respuesta. Entonces somos un caso inédito en el mundo, no nada más por la rapidez de respuesta que dio la ley, sino por la cantidad de beneficiados, y eso hay que salir a decirlo. Yo creo que con esto se le acabó el negocio a la señora Tamara Sujú, que vive por Países Bajos todos los días pidiendo dinero en nombre de los mal llamados presos políticos. Yo creo que se le acabó el negocio a Foro Penal y un poco de ONG que lo que viven es de país en país y de gira en gira, hablando de una dictadura y de un régimen y de todo, bueno, que en la cárcel les están matando, asesinando. Bueno, no pasando el capítulo de que ha sido el principal foco comunicacional, el tema de los mal llamados o el término mal manejado de los presos políticos, nos hemos reunido con campesinos porque descubrimos que también, porque uno de los mandatos es identificar dónde están los nodos de conflictividad, dónde están los nodos que amenazan la paz y la convivencia. Entonces, imagínense, nos ha tocado reunirnos con campesinos y entonces descubrimos que tenemos una cantidad de compañeros campesinos que han sido despojados de sus tierras, que viven en una eterna lucha con los terratenientes modernos. Hemos descubierto que tenemos conflictividad en el tema de la tierra urbana. Entonces, tenemos un programa y una mesa técnica con inquilinatos, con los condominios, nos hemos reunido con los afrodescendientes, con la sexodiversidad, nos hemos reunido hasta con los motorizados, porque que hay un problema de convivencia con los motorizados en las calles de Venezuela. Nos hemos reunido, tenemos unas mesas técnicas activas. Están viendo que este programa busca la convivencia integral del país. Nos hemos reunido con las mujeres, tenemos unas mesas técnicas en este momento con las mujeres donde se está abordando el tema de la violencia política, de la productividad, del emprendimiento de la mujer. Nos hemos reunido con los sindicalistas, tenemos en este momento varias mesas técnicas que están abordando con sindicalistas todo el tema laboral, el tema salarial, que cuando hacemos los estudios, y aquí le hablo un poquito de números, nos vamos primero al estudio del PNUD de diciembre del 2025, que sigue vigente porque lo han ratificado los estudios posteriores que hemos hecho de sondeo, de que 84.4% de los venezolanos, es decir, casi el 100% de este país, quiere paz y quiere acuerdos y que quiere soluciones bajo acuerdo. No quieren volver a repetir un 3 de enero, no quieren más guarimba, no quieren más conflictividad. Y esa es la gran respuesta, porque también cuando asistimos a otros foros internacionales nos preguntan cómo es que este país, después de una agresión como la del 3 de enero, continúa en paz. Y no nada más en paz, en alegría, porque entonces hemos descubierto que la alegría es parte de la dignidad y que es una protesta, una forma de protesta también. La alegría y la sonrisa, porque a veces algunos compañeros que se confunden y dicen, bueno, pero ¿cómo es que ustedes se están riendo? ¿Cómo es que ustedes están bailando? ¿Cómo es que ustedes están peregrinando si tenemos a Nicolás y a Silvia allá en Nueva York? Bueno, porque esa ha sido nuestra mejor arma hasta hoy. Porque gracias a esa arma, además, Tania, es que, como decía William,
el fin de semana nos permitieron entonces pagar la defensa del presidente. Entonces díganme ustedes si la diplomacia de paz, si la risa, si el amor no está dando fruto, porque entonces lo contrario es irnos a enfrentar a ellos. Y entonces tenemos que hacer una reflexión desde la autocrítica. ¿Tenemos los medios para irnos a enfrentar bélicamente a ellos? Entonces estamos demostrando, porque además aunque sea con licencia, porque queremos el levantamiento pleno de nuestras sanciones, estamos demostrando que la diplomacia de paz, que el amor, que la alegría de un pueblo unificado y en paz está dando resultados. Y eso es más barato que comprar bombas, misiles y menos riesgoso, ¿no creen ustedes? Entonces yo creo que estamos en el camino correcto. En el programa también nos hemos reunido con los jueces de paz. Nos hemos reunido, como ya les dije, con la sexodiversidad. Nos hemos reunido con los empresarios, con Fedecámara, nos estamos reuniendo con los trabajadores, nos reunimos con los jóvenes, con los estudiantes, nos hemos reunido con los afrodescendientes, nos hemos reunido con la mayor diversidad representativa del país y creo que todavía nos falta. Nos hemos sentado con la oposición, porque como uno de los mandatos es la paz política, pues y aquí les tengo que contar porque esto ya empiezo a responder un poco la pregunta del foro y de la disertación, que si es posible realmente la paz y la convivencia. Bueno, aquí les tengo que contar que nos hemos reunido con diversos sectores de oposición, sobre todo los más moderados, pero por ejemplo los más radicales, los que se sientan en la plataforma unitaria, hemos ya hecho varias convocatorias. Bueno, se han dado, digamos, el tiempo, ellos dicen, no, lo estamos evaluando, lo estamos pensando. Yo tengo que decir responsablemente en este foro que ellos lo que estaban era esperando que alguien desde afuera, no voy a decir nombre, pero todos sabemos quiénes, le dieran la señal. Lo que pasa es que recuerden que yo soy ahora una mujer de paz, entonces no puedo dar insumos que generen polémica. Pero en realidad estaban esperando eso, que le dieran la orden, parece que ya se la dieron, ¿ok? Porque además también tengo que decir públicamente, porque estas reuniones son públicas, que el miércoles pasado nos reunimos con el agregado político de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. ¿Por qué? Porque el agregado político quiere saber y tenía mucho interés, y el gobierno estadounidense tiene mucho interés en conocer qué está haciendo el programa. Y eso entonces desmonta una matriz. Si nosotros estamos siguiendo directrices de Estados Unidos, entonces ¿cómo es que Estados Unidos quería venir a saber lo que estamos haciendo? Si se supone que ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto quiere decir que el programa y que todo lo que se está haciendo en materia de paz, en materia de defensa de nuestra soberanía, de nuestra nación, pero con una estrategia distinta, sí está resonando, porque también el programa se ha reunido con la Comisión de la Unión Europea, el jefe del Gabinete para América Latina de la Unión Europea, el señor de apellido Pelayo, estuvo recientemente y también se reunió con el programa, porque todos quieren venir a ver y entender ¿por qué Venezuela tiene un programa para la paz y para la convivencia? Bueno, para ir, digamos, precisando, lo primero, el programa para la paz y la convivencia es una respuesta adelantada, estratégica contra la violencia, contra los planes de desestabilización que aún mantiene el extremismo opositor. El programa para la paz y la convivencia es una respuesta adelantada a quienes quieren seguir llamando a la calle, a quienes quieren seguir llamando a la violencia y la confrontación, para entonces después ir a decirle al mundo que Venezuela es un país ingobernable, para decirles que Delcy Rodríguez no tiene la capacidad de gobernar, ni Diosdado, ni Jorge, ni el PSUV, ni nadie, que tienen que sacarlo, porque además sabemos que la máxima vocera y representante del extremismo ha dicho que solo ella puede gobernar este país. Entonces yo creo que hay que darle un baño de realidad y demostrarles que no, que este país no solamente está siendo bien gobernado y bien encaminado, sino que además está en paz. Ahora voy a cerrar con unos datos interesantes. Hemos hecho un análisis que va a estar presente en ese informe que yo, señora Tania, por favor, tenemos que repetir la jornada para que el programa presente su informe. Entre los estudios que nos tocó hacer está el estudio al ecosistema digital, que es uno de los sitios más hostiles, bueno, que tenemos, las redes sociales, el ecosistema digital. ¿Qué nos sucede en las redes sociales? Hostigamiento, persecución, difamación,
amenaza, porque es el reducto, es lo que le queda realmente al extremismo como espacio. Esa ha sido su trinchera, su espacio de defensa es allí. Una de las cosas que hemos descubierto, y esto le atañe mucho a ustedes que están en el exterior representando a nuestro país, es que el 92% del odio que se manifiesta en el ecosistema digital proviene de venezolanos que están en el exterior, lo que ellos llaman diáspora y nosotros llamamos migración. Es decir, el altoparlante del odio no está en Venezuela y eso explica por qué hay una realidad divorciada entre las redes sociales y las calles. Ustedes que vienen de peregrinar, ustedes han visto, este país está en paz, este país está en calma, la gente está conviviendo. Entonces tú vas y te metes 5 minutos en Twitter y crees que ya está la Tercera Guerra Mundial en Venezuela. Te metes 5 minutos en el TikTok, te metes 5 minutos en el Instagram y crees que el país se está acabando. Porque hay dos realidades conviviendo. Quienes están sirviendo como propagadores del odio no están en el país. El 92% del odio está afuera. Y utiliza como altoparlante también a medios internacionales. Resulta que nuestro relato en los países los están contando 10 medios que no son de Venezuela. Está NTN 24, por ejemplo, está TV Azteca, está Univisión, está Telemundo. Ellos están contando el relato de Venezuela y por supuesto lo relatan de una manera o a través de una línea editorial que es la que a ellos más les conviene. Por eso es que ustedes tienen que agarrar y ser evangelizadores. No voy a hacer propaganda religiosa, pero se tienen que poner como los testigos de Jehová con su carpetica bajo la mano. Usted tiene que agarrar la presentación del señor William Castillo, tiene que agarrar la presentación la Atalaya y la Despertar. Bueno, yo le pondría despertar, ¿sabes? Porque es el despertar. Tenemos que ir a despertar al mundo porque esta batalla la estamos ganando a lo interno, pero todavía hay gente afuera creyendo que este país se está matando y por eso de vez en cuando usted ve que en redes sociales sale un video del 2017 cuando estaban en plenas guarimbas, entonces pasan ese video como que si fuese actual porque esa es parte de la campaña que tienen. Para ir cerrando, ustedes van a agarrar la presentación de William, van a agarrar la presentación que me comprometo públicamente a hacérsela llegar, la presentación del programa, para que entonces se vayan como evangelizadores, porque va a ser la única forma de nosotros poder romper ese cerco. Ahora, termino nada más rapidísimo con la pregunta. ¿Es posible la paz y la convivencia? No nada más es posible. Es una realidad. Ahí está. Ahí están ustedes en la Asamblea, Tania, conviviendo con los opositores. Estamos en la peregrinación por la paz, por una Venezuela que vuela libre, y en esa peregrinación hay sectores de oposición, hay empresarios que no son precisamente chavistas. Yo que he acompañado varias de las peregrinaciones he visto señoras, hombres, mujeres de todos los sectores del país, tanto opositores como chavistas. Entonces, ¿es posible la convivencia? Sí. ¿Es posible la paz en Venezuela? Sí, porque además es que no es un hecho futuro o algo que estamos anhelando, es un hecho que está pasando. ¿La paz tiene enemigos? Sí. ¿La convivencia tiene enemigos? Sí. ¿Cuál es el reto de aquí en adelante? Primero, seguir en el camino que estamos, que es la diplomacia de paz, y es dar esa batalla cognitiva y comunicacional, porque entonces también en ese estudio encontramos que el tema comunicacional es un disparador de la violencia. El tema comunicacional es un disparador de la frustración de muchos de los venezolanos dentro y fuera. El tema comunicacional sí es un factor y lo tenemos incluso como el primer factor que perturba la paz hoy en Venezuela es los salarios. Es el tema de trabajo. Y yo creo que ya de eso les habló William y yo estoy segura que van a ver próximamente el trabajo pues que viene realizando todo el equipo del alto gobierno para dar una respuesta al tema de salario. El segundo gran problema que tenemos es la deuda quirúrgica, el tema de salud. Pero uno de los terceros grandes problemas que tenemos y que hemos identificado en este mapa de conflictos es el tema comunicacional. Por eso es que este foro es tan importante. Me despido diciéndoles, primero, quedando a la orden y disposición porque esto es una batalla de todos los días. No puede ser que el tercer factor de amenaza a la paz de este país sea la comunicación.
Entonces hace sentido este foro, este encuentro, gracias a todos ustedes, y quedo comprometida con las cifras y los números del programa para la paz y la convivencia, que está haciendo un trabajo, bueno, incansable. 83 reuniones en menos de 100 días. Aplauso para... Gracias, Indira, gracias. De verdad que un panorama completo, ¿verdad? Completo, siento muy esperanzador que nos deja aquí, porque ella describe la Venezuela que de verdad estamos viendo en las calles. Mire, yo que estoy en la peregrinación, también estuve en la ley de amnistía, una historia aquí, ¿no? Al estado que uno va, porque estamos recorriendo varias regiones, te vienes con comida de la región. La gente prepara las expresiones culturales a sus mejores cultores, sus mejores músicos, los bailes autóctonos, las expresiones de pintura, o sea, te consigues todo. Van los sectores empresariales a poner su granito de arena, porque el presidente Maduro amplió el panorama de participación, y mucha gente que está marchando, que está en esta peregrinación, son personas que volvieron a Venezuela o que invirtieron en Venezuela y dicen, pero si estamos lográndolo, ¿por qué nos vamos a ir ahora? Es maravilloso. Vamos a ver unos videos ahorita antes de responder las preguntas. Solamente con respecto al último punto de Indira, compañeros, hermanos, sobre todo a quienes están en las misiones diplomáticas de Venezuela en el exterior, ese tema de la guerra comunicacional, de la guerra cognitiva contra Venezuela, amerita un espacio como este, porque lo que estamos recibiendo no son noticias. Tienen forma de noticia, se presentan con titulares, se supone, que aportan información, pero en realidad son misiles teledirigidos para generar ¿qué? Para generar, primero, mermar la credibilidad en la revolución bolivariana, en el gobierno del presidente Maduro, que hoy dirige la compañera Delcy Rodríguez. Segundo, mermar el apoyo internacional, la solidaridad internacional. Pero lo más importante, que eso viene para el foro, busca mermar la iniciativa de lucha de ustedes mismos. Quien recibe esa información se consigue a sí mismo sin referentes, se consigue a sí mismo dudando, se consigue a sí mismo cuestionándose, y entonces se paraliza y merma la capacidad de lucha. Así funciona la guerra cognitiva, pero eso es tema para otro seminario que vamos a tener aquí. Vamos a ver videos de la peregrinación, luego William Castillo va a cerrar con unos comentarios y preguntas que le hacen aquí brevemente, unos 3 minutos, y cerramos este extraordinario seminario. Adelante, videos. Venezuela vuela libre. Gran peregrinación, unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz. Que Venezuela llegue a los mejores de sus estándares económicos, sociales, a eso apostamos, y para ello es necesario que se levanten las sanciones por parte de Estados Unidos sobre Venezuela. Yo vivo en un país donde el sol brilla bastante, donde la gente se une para estudiar y echar pa'lante. Como madre venezolana que soy, como mujer luchadora, como mujer de paz, que levante las sanciones, que no sigan matando a nuestros niños. El plan de reconciliación empieza por decirle al gobierno de Estados Unidos, ya basta, entonces aquí está uno de tus hijos diciéndote también a Estados Unidos, ya basta con las sanciones, porque queremos progresar. Es realmente emocionante ver, sentir el alma del pueblo en cada centímetro del territorio de la patria, toda de la Venezuela, toda. Hoy estamos en un momento histórico para Venezuela, que nos ha permitido volver a encontrarnos, insistiendo en la construcción de una Venezuela plural, una Venezuela próspera, una Venezuela de oportunidades. Todos juntos y juntas vamos a hacer reconciliación nacional. Una Venezuela sin sanciones y en paz. El pueblo hecho millones, almas, vidas, corazones resaltan en mi espinela. Es por una Venezuela libre, en paz y sin sanciones.
Gran Peregrinación, unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz. William Castillo. Bueno, en 3 minutos, básicamente las preguntas que han llegado, breve comentario porque estamos cerrando. Hay 2 temas que se hablan, ¿no? Un poco cómo se desarrolla el poder popular y cómo sigue avanzando. Creo que lo abordamos con la lámina, pero simplemente un comentario más. O sea, hoy en Venezuela el poder popular está más fuerte que nunca. Es una realidad. Y el Estado está promoviendo el desarrollo y el fortalecimiento con la entrega de recursos y con el proceso de consulta nacional. La 6ª consulta se hizo después del 3 de enero. Es decir, como una ratificación de un camino. Estamos viendo la incorporación de los representantes y voceros del poder comunal, de los comuneros y comuneras, en todas las grandes comisiones que está nombrando la presidenta encargada. Algo inédito que no se sabe afuera. Se ha nombrado una comisión para revisar los activos de Venezuela, porque hay muchos activos en manos del Estado que están improductivos. Y uno de los representantes, o sea, miembro, es del poder comunal. Va a ser nombrado por las comunas. ¿Por qué? Porque muchos de esos activos pueden pasar del gobierno, del Estado, digamos, institucional, a las comunas, para que se conviertan en instrumentos productivos, terrenos baldíos, plantas que están cerradas, terrenos que el poder popular puede seguir desarrollando dentro del modelo productivo. Así que el poder popular yo lo veo maravillosamente bien para los que están preocupados de eso. Creo que, y la presidenta encargada ha ratificado el camino, nuestro camino es la democracia comunal. El modelo bolivariano, lo que incorpora, si se quiere decir así, a la teoría política, el desarrollo de las teorías de la democracia, es la democracia participativa y protagónica y ahora la democracia comunal. Y la otra pregunta, que hay varias, tienen que ver, lógicamente, yo no lo toqué en profundidad porque no puedo hacerlo, no soy el llamado a hacer ese, puedo dar mi comentario personal, que es sobre la situación jurídica, judicial del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, la diputada Cilia Flores. Yo les decía que se autorizó ya, producto de una negociación es obvia, la defensa, porque se le había negado el derecho a defensa. Y se había introducido un documento basado en la 6ª enmienda de Estados Unidos y esta respuesta elimina ya esa restricción, así que Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores van a contar con una defensa pagada por el gobierno de Venezuela, que lo reconoce y lo ratifica como su presidente, más allá de que el juez no quiera darle esa categoría de presidente. Hay un hecho no menor, pero bueno, es un detalle, pero tiene una implicancia, una implicación importante, que es que ese equipo jurídico también es un hecho público, seguramente va a ser dirigido por alguien que era el procurador de la República y que también fue excluido hace unos días del listado de sanciones. Entiendo yo, estoy hablando como ciudadano porque no formo parte del equipo negociador, no comprometo con esto a la opinión del gobierno, que ese es parte de nuestros asesores, o sea, con abogados venezolanos también en la defensa del presidente y de la primera dama. Mi opinión, si me la preguntan, ese juicio es tan falso, quizás esto no se sabe afuera, a Cilia Flores, que no estaba en la acusación que da origen a este fake, a este loafer. Cilia Flores no estaba en la acusación del año 2020. Y como ella, es verdad, sí, como buena mujer venezolana, forzó su secuestro, le dijo, nos matan a los dos o nos llevan a los dos. Entonces, mientras volaban a Estados Unidos, le tuvieron que montar una acusación a Cilia Flores. Claro, porque si llegaba a Estados Unidos tenían que tener algo de la cual... Entonces la acusa de introducir armas, una vaina así loca, a introducir armas. Así que, si queda, yo no me pregunten mi opinión, me la reservo mi opinión sobre el sistema judicial de los Estados Unidos, así como ellos critican los sistemas judiciales del mundo, uno tiene derecho a criticar el sistema judicial. Pero es sin duda, en cualquier juicio donde haya un 1% de relativa objetividad y procesos procesales normales, Nicolás Maduro debe y Cilia Flores en algún momento, más temprano que tarde, derrotar esa falacia en los tribunales. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo sé, quisiéramos que fuera poco. Obviamente hay otra realidad en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que va a condicionar realidades políticas, que van a condicionar estos juicios, por eso que son secuestrados y están siendo utilizados como secuestrados políticamente, pero nosotros confiamos
que bajo la dirección de la presidenta Carga, que además es jurista, de su equipo nacional que lo va a asesorar y de ahora de este apoyo y esta autorización para su defensa, nosotros más temprano que tarde vamos a derrotar ese juicio o habrá una medida porque se darán cuenta de que eso debe cesar. Así que esperemos, no somos negociadores, gracias a Dios. No es una tarea fácil la que le corresponde a nuestros negociadores en esta mesa y en todos estos temas, pero estamos convencidos de que vamos a seguir con las armas del derecho defendiendo a nuestro presidente y a la diputada Cilia Flores. Gracias, William. Le estoy mostrando aquí a Indira que esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la enmienda, ¿verdad?, del año 2009 y que la firma primera que aparece aquí es la de Cilia Flores como presidenta de la Asamblea Nacional. Ella no solamente es una jurista, es una gran jurista. Hay muchas defensas estratégicas jurídicas de la nación venezolana, de la República, que han tenido en Cilia Flores una de sus principales proponentes. Así que nosotras nos sentimos orgullosas de ella, de él también, por supuesto, orgullosos, y sabemos que más temprano que tarde van a estar aquí con nosotros. La pregunta que yo les recomiendo a mis hermanos venezolanos que están en el exterior es hasta qué punto eso es un juicio y hasta qué punto es una narrativa. Porque eso nos ayuda a clarificar criterios. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo de conexión. Hay algunos temas que nos sugirieron por el comentario de los chats, la ley de amnistía, la ley de hidrocarburos y la ley de minas, el programa para la paz y la convivencia democrática, que tenemos un compromiso con Indira, la guerra cognitiva, el poder popular, lo que pasa con Venezuela en el poder popular, son temas para este seminario que, bueno, me voy a hacer como si fuera Jorge Rodríguez y voy a decir que quedó instalado el día de hoy aquí en este salón. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Venezuela está más unida que nunca y más allá de eso seguimos siendo una revolución bolivariana, antiimperialista, socialista, feminista y profundamente chavista. ¡Viva la patria! Gracias.